popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, compañeros, aquella gente que nos visita por primera vez. Un saludo fraterno de parte del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Un saludo especial también para todos aquellos compañeros de la solidaridad que, aunque me dicen que no están presentes escribiendo y todo, pero que ellos están pendientes de los diferentes conversatorios porque les interesa también la información que acá se brinda. Así que también saludos y abrazos fraternos para todos ustedes, compañeros. Creo que todos han visto cuál es el tema principal que vamos a tocar esta noche. Tenemos a un compañero, un amigo que siempre está con nosotros, le agradecemos mucho, pero antes de darle la palabra a él, vamos a pedirle al compañero Marvin del Frente Intercontinental que un saludito para ustedes, que va a estar conmigo en este conversatorio. Adelante, Marvin. Muchas gracias a nuestro invitado especial que siempre nos da valoraciones muy interesantes y muy acertadas. A las personas que ya se están conectando, solo les pedimos que nos ayuden a compartir, y si van a hacer preguntas a nuestro invitado, que sea con el debido respeto y que atañen al tema, pues, ¿verdad? Que sean parte del tema que se va a tratar. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado, pues actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar al compañero Leonel Herrera, que como yo les decía al principio, es un gran amigo, un gran compañero, pues que siempre está con nosotros dándonos la información, digamos, calientita como buen salvadoreño de lo que está pasando en El Salvador. Ustedes creo que también conocen el tema de ahora, pero antes de comenzar le vamos a pedir a Leonel un saludo para toda nuestra audiencia. Adelante, Leonel. Saludos fraternos, estimados. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar otra vez con ustedes y con toda la audiencia, las personas que siguen este programa. Gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, creo que podríamos entrarle de lleno al tema que hemos dicho, que vamos a que nos vas a dar la información, y es que nosotros sabemos que antes de las fiestas de agosto, la Asamblea Legislativa prácticamente reformó la Constitución para autorizar la reelección presidencial indefinida. También el plazo del mandato presidencial pasa de 5 a 6 años, así como también eliminó la segunda vuelta electoral y bueno, y se acortará también el actual periodo presidencial hasta el 2027 para tener elecciones unificadas este año. O sea, hay varios subtemas que están dentro del tema principal que nos gustaría, Lionel, bueno, que cómo lo ves tú desde tu perspectiva de periodista, de salvadoreño, etcétera. Marvin, no sé si tú quisieras decir algo más al respecto. No, yo más preguntarte, Leonel, como luchador social, como periodista, si te esperabas esto, ya tú ya lo visualizabas o fue una sorpresa, porque para mí fue una sorpresa, no me esperaba tanto, que se atreviera tanto el inconstitucional, pero bueno, tú estás allá, pues, ¿verdad? Eso agregar. Bueno, fíjense que, digamos, algunas cosas nos sorprenden, otras sí. Porque, como bien decía Daniel, hay varios temas, ¿verdad? El combo que se aprobó es grande. Se elimina la prohibición de la reelección continua y se establece la eh, eh, reelección indefinida. Se amplía a 6 años el periodo presidencial, se aprueba un transitorio para recortar a 3 el periodo actual, se elimina la segunda vuelta electoral, es decir, es un paquete bastante grande. Eh,
Además, previamente, recuerden ustedes, se aprobó el que El Salvador salga del Parlamento Centroamericano. Un hecho al que algunos no le han dado mayor relevancia en la medida en que creo que todos nos hemos tragado esa historia de que es una institución irrelevante, inútil, sus resoluciones no son vinculantes y que hasta está bueno, podrían decir algunos. Yo creo que las razones por las que lo hicieron, uno, por ahorrarse algo de dinero ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional, de nivelar un poco el déficit, están viendo de dónde ahorran dinero y claro, no lo van a hacer de propaganda, no lo van a hacer de otros lados, sino que aquí encontraron una chance de justificar no pagar la cuota al Parlacen saliéndose de él. Creo que también lo hicieron con un intento de distracción. Es decir, ellos querían que todo el mundo se centrara en criticar lo del Parlacen y que nadie viera todo el paquetazo este de reformas a la Constitución que en la práctica, en mi opinión, son el último golpe del proceso de consolidación autoritaria y dictatorial en el país. El primer golpe para mí fue el 1 de mayo de 2021, cuando ya la nueva correlación parlamentaria favorable al buquelismo golpea el Poder Judicial, eliminando al fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ahora sabemos que al fiscal lo quitaron porque estaba investigando, entre otras cosas, las negociaciones del gobierno con las pandillas y la corrupción del gobierno durante la pandemia. Y a los nuevos magistrados de la sala que pusieron, 2 meses después autorizaron la reelección presidencial a pesar de estar prohibida en la Constitución. Ese fue el primer golpe porque ahí tomaron ya el control de los tres poderes del Estado. Bukele ya tenía el ejecutivo, gana el legislativo y se apoderaba del poder judicial, ¿verdad? Ahí además hubo una serie de leyes que se aprobaron que complementaron el golpe. La ley a la vi para no rendir cuentas, la reforma a la ley orgánica judicial para apartar a 1/3 de los jueces y otras normativas que están por ahí. El segundo golpe vino con la reelección inconstitucional, ¿verdad? La elección en febrero y la toma de posesión en junio del 2024 del ya periodo inconstitucional. Entonces, ahora con la reforma a la Constitución, donde se elimina la prohibición de la reelección, eh, es el golpe final, es el cierre del proceso de consolidación autoritaria. Entonces, eso no me sorprende, lo que me sorprende un poco es que que hayan quitado la segunda vuelta. Ahí, como dice Marvin, uno no espera que lleguen tan lejos, ¿verdad? Que sean tan malos, ¿verdad? Yo creo que siempre, Marvin, nosotros en el análisis pecamos de quedarnos cortos en lo grave de las cosas que pueden hacer, ¿verdad? Como uno parte de la buena fe, entonces no se imagina lo que pueden hacer. Yo creo que ese es un... ¿Qué otra cosa me sorprende a mí? Me sorprende esta movida de adelantar las elecciones presidenciales para el 2027. Yo creo que eso no lo habíamos previsto. Quien diga que lo previó, pues quizás lo previó, pero no lo dijo. Pero lo que pensábamos era que Bukele, para no dejar solitos a sus candidatos a diputados y echárselos al hombro y pedir que voten por él a la hora de votar por los diputados, pensábamos que se iba a llevar las legislativas del 27 para el 2029, que las iban a suspender, se iban a inventar una historia de que no era necesario, de que para ahorrar dinero, y se iban a llevar las elecciones legislativas y municipales para el 29 y hacer una sola, haciéndolas coincidir con la presidencial. Pero la jugada que se echa Bukele es que él se adelanta y él se viene para el 27 para ir junto con sus candidatos a diputados y alcaldes. Mira, para mí ese es un elemento central de análisis, porque hay que estudiar cuáles son las razones por las que Bukele hace esa movida, ¿verdad? Yo en mi reflexión encuentro al menos 5 razones que él tiene
para venirse para el 27 junto con sus diputados en lugar de llevarse a sus diputados para el 29. La primera razón, Daniel, Marvin y amigos y amigas que están acá, creo yo que tiene que ver con la gravedad de la crisis económica, ¿verdad? Que va a reventar en cualquier momento en el país. La crisis difícil de las finanzas públicas por el alto nivel de endeudamiento, la crisis del sistema de pensiones, que según el Fondo Monetario Internacional quiebra en el 2027, y sobre todo la crisis de la economía de la gente, del desempleo, los salarios que no alcanzan, el alto costo de la vida. Ahorita todo el mundo está alarmado que en las fiestas agostinas un elote loco vale $4. Es decir, el año pasado valía 1.50. Es decir, es una cosa totalmente desesperante. La última encuesta de la UCA plantea que el 70% de la población en El Salvador vive en el desempleo, el subempleo y el empleo informal, que solo el 30% tiene un salario formal, y que el grupo mayor de estos que tienen salarios reciben un salario de entre 181 y $400, ¿verdad? Entonces, la crisis es tan grave que Bukele prevé que no le aguanta hasta el 29. Y entonces él se adelanta al 27 antes de que la crisis esté, ¿verdad? Esa es la primera razón de adelantarse al 27. La segunda razón tiene que ver con que al perfilamiento de la crisis también hay una caída de su imagen, de su popularidad. Ya hemos hablado, creo, en otros programas cómo debido a que está perdiendo el control de varias narrativas, de minería, economía de la gente, migración, etcétera, va cayendo su hegemonía comunicacional, ¿verdad? Si a esto le sumamos la caída de la imagen internacional, entonces la popularidad de Bukele ya no es la misma y seguramente en el 29 sería mucho más baja. Entonces él se adelanta al 27, tratando de que su popularidad todavía le aguante para poderse reelegir. La encuesta de la UCA que se publicó en mayo le da 1.15 a Bukele de popularidad, pero esa misma encuesta dice que casi el 60% de la gente tiene temor de expresar lo que piensa. Entonces a nadie le consta que ese 8.15 sea realmente un apoyo o en buena medida está influenciado por el temor de la gente. Y la gente dice que apoya al presidente, pero porque considera que esa es la respuesta más segura, más conveniente o políticamente correcta. Entonces hay una caída de la popularidad y antes que sea más fuerte en el 29, se adelanta al 27. Esa es la segunda razón. La tercera razón tiene que ver con que Bukele necesita asegurar su reelección y asegurar su mayoría legislativa antes de que salga Donald Trump. Donald Trump va a salir en el 28. Entonces, ya en el 29 podrían estar los demócratas en el gobierno y entonces Bukele tenga algunas dificultades y no tenga la luz verde que tiene ahora con el gobierno de Trump, ¿verdad? Entonces él se adelanta al 27 antes del 28 que termine Trump. La cuarta razón tiene que ver con que también él se adelanta para evitar que el aislamiento internacional sea mayor, con todo lo que está pasando, con la persecución política, con los presos políticos, con la aprobación de la ley de agentes extranjeros, con mantener el régimen de excepción, con la aprobación misma de estas reformas a la Constitución, con la aprobación de la ley de agentes extranjeros hace un par de meses, con todo eso, el, 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 el rechazo de la comunidad internacional hacia el gobierno de Bukele es grande y puede haber un proceso de aislamiento cada vez mayor. Ya anda por ahí una diputada, una eurodiputada pidiendo sanciones de la Unión Europea para el gobierno de Bukele. Es decir, podría irse generando un mayor aislamiento y entonces Bukele cree que eso va a ser mayor en el 29 y se adelanta al 27. Y la última razón, la quinta razón, tiene que ver con que Bukele se viene al 27 para darle menos chance a la oposición, ¿verdad? En 5 años la oposición se podría organizar, se podría replantear,
o se podría construir una alternativa, digamos, al proyecto autoritario de Bukele. Entonces, frente a eso, ¿verdad? Él dice, bueno, me voy mejor el 27 y no le doy chance a la oposición, ¿verdad? No doy chance a que surja una alternativa. Entonces, esas son las 5 razones, ¿verdad? Que yo les quería plantear. Él se adelanta por la crisis económica, él se adelanta antes que salga Trump, él se adelanta antes que su desgaste sea mayor en la imagen, él se adelanta antes de que el aislamiento internacional sea mayor y él se adelanta para no darle chance a la oposición a construir una propuesta. Entonces, creo que ese es un punto importante, reflexionar sobre por qué adelanta las elecciones. Si estos cálculos que hace le van a salir, ya esa es otra historia, ¿verdad? El tiempo y los hechos nos dirán si estos cálculos que aparecen muy coherentes, ¿verdad? Al final le salen, ¿verdad? Habrá que ver, por ejemplo, si la crisis no está ya antes y que no le sirva de nada venir al 27. Habrá que ver si Donald Trump sale antes, ¿verdad? Si los demócratas toman el control de las cámaras en noviembre del otro año, ahí podrían entonces ponerle las cosas difíciles a Trump. Y a pesar de que Bukele se venga el 27, no, mira, los republicanos están afligidos, allá andan en Estados Unidos queriendo modificar la distribución de los distritos electorales para ver si así les dan los números y no pierden la correlación en las legislativas. Lo mismo que hizo Bukele aquí, ¿verdad? Con la reducción de las diputaciones y la forma de contar los votos y la eliminación que hizo de las alcaldías. Pareciera que Trump, ¿verdad?, le copia los métodos a Bukele. Entonces, digamos, este, es probable que esos cálculos le salgan y él va a tener un éxito político y su movida fue correcta desde la perspectiva de sus intereses, o pueda que no le salgan, ¿verdad? De aquí al 2027, la oposición podría generar, ¿verdad?, alternativas también. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, ¿verdad? Los cálculos que hay detrás, ¿verdad? Y hacer un debate sobre la posibilidad de que eso se dé, ¿verdad? O no se dé. Correcto, Leonel. Fíjate que nosotros hablando con Daniel y con los demás compañeros, también hemos posicionado en El Salvador la figura del caudillo está muy arraigada todavía en los sectores, ¿no? Que él sienta, ¿verdad? Que si va solo los diputados, los puyabotones y los alcaldes va a ser vergueada, por lo menos va a perder la mayoría simple, pues, ¿verdad? Hasta la mayoría simple. Y quiera utilizar la figura del caudillo, que es con la maquinaria, pues, ¿verdad? La quiera utilizar para compensar, aparte de lo que tú has dicho, que me parece correcto, que quiera compensar con la figura del caudillo esa caída de la asamblea o esa visión que tenemos de los puyabotones, ¿verdad? No sé cómo, si Daniel quiere agregar algo. Bueno, no, yo iba a ir por otro lado también, o sea que prácticamente a lo que es la izquierda o prácticamente a los diferentes, al movimiento popular le tocaría también hacer su parte, o sea, porque eso significa adelantar las elecciones para el 27, significa de que no le está dando mucho espacio, como decía Lionel, a lo que son, digamos, a la oposición. Pero entonces ahí también yo creo que es el papel a desarrollar que puede jugar lo que son los movimientos populares también para hacer entender, porque una de las cosas que estamos viendo y siempre vemos en el exterior, que pase lo que pasa, se sabe pues de que está en contra, haciendo cosas en contra de la Constitución, siempre hay una mayoría del pueblo que de una u otra forma siempre dice, no es que está bien, es que está bien que haga esto, es que está bien que haga lo otro. Entonces, para nosotros que estamos en el exterior, nos preocupa un tanto también esa situación, porque el pueblo no toma conciencia, porque el pueblo no ve la realidad. Sabemos que de una u otra forma, pues, lo que es el gobierno de Bukele siempre trata de adormecer a nuestra gente y más que toda la juventud. No sé, si estoy en lo correcto o cómo ves tú cuál es el papel a desarrollar también de lo que son prácticamente el movimiento popular, Leonel. Mira, los dos puntos que ustedes plantean son interesantes y yo creo que tienen alguna relación. Fíjate, Marvin, voy primero con lo tuyo. Esto de que está arraigado la figura del caudillismo y que eso puede favorecer la reelección indefinida de Bukele,
Fíjate que yo no creo tanto el que la gente esté de acuerdo con la reelección indefinida. Yo creo que la gente podría estar de acuerdo con una nueva reelección si no ve otra alternativa. Pero de eso a que esté de acuerdo con que él se quede todo el tiempo, yo lo dudo. Fíjate que yo le he estado dando seguimiento a algunas cosas que me hacen pensar que ellos saben que no es popular lo que han hecho. Es decir, más allá de los troles que ya sabemos, no hay gente avalando lo que ha pasado, excepto el gobierno de Trump. Pero porque lo reconozca Trump, no deberían estar contentos, porque a Juan Orlando Hernández también lo reconoció Trump. Y ya sabemos lo que hizo después el gobierno de Estados Unidos con Juan Orlando. Pero más allá de los troles y más allá de la Casa Blanca, nadie más ha saludado, ¿verdad? Y Bukele ya ha tenido que ponerse a la defensiva, acusando a otros de tener reelección indefinida y no querer que en El Salvador exista. Fíjate que yo estuve revisando la narrativa de los medios oficialistas, cuál era el manejo que le habían dado los medios del gobierno, y me llamó la atención que ellos en su discurso están ocultando la reelección indefinida. Por ejemplo, si ustedes revisan la portada de Diario El Salvador un día después de la aprobación de la reforma, fue elección presidencial será 2 años antes. Eso fue lo que destacaron, ¿verdad? Y ocultaron lo de el cambio constitucional para permitir la reelección indefinida. Es decir, ellos saben que la gente rechaza eso y por eso están tratando de relegarlo en el discurso y de destacar mejor otros aspectos, en este caso, el adelanto de la reelección presidencial. Otra cosa que pasó fue que, eh, tal como les decía, intentaron tirar un distractor. La salida del Parlacen fue eh, para que todo el mundo se centrara en, en la salida del Salvador del Parlacen y no se fijara en la aprobación de la reelección presidencial indefinida. Es decir, lo que quiero decir es que ellos saben que no es popular y están tratando de rechazarlo, ¿verdad? Y yo creo que las reacciones en contra ya van a comenzar. Fíjense que el arzobispo de San Salvador, en mi opinión, es el que ha sentado la postura más fuerte hasta este momento. En el acto principal de las fiestas agostinas, los actos de la celebración del Divino Salvador del mundo, el arzobispo pidió a los diputados derogar la ley de minería que aprobaron y dice, devuélvanle al pueblo la ley de prohibición de la minería y reconsideren esa reforma constitucional que han aprobado totalmente inconsulta y a espaldas de la gente. Y si vos te fijas, es estruendoso el aplauso de la multitud en ambas cosas. Cuando él dice que hay que derogar la ley de minería y cuando él dice que reconsideren la reforma constitucional. Esa es una señal. En esa plaza llena en San Salvador frente a Catedral, ahí no solo había gente crítica del gobierno, ahí había mucha gente seguidora del gobierno y aplauden al unísimo el reclamo que hace el arzobispo. Entonces yo creo que aun cuando estoy de acuerdo con Marvin en que en la cultura política salvadoreña hay muchos valores autoritarios y hay mucha perspectiva de caudillismo, pero yo creo que de eso a la reelección indefinida me parece que no, que la gente no lo está apoyando. Y en relación a lo que dice Daniel, fíjate Daniel que eh, yo pongo muy entre comillas, muy en borrador esto de que la gente no es consciente de su realidad o que la gente, fíjate que en mi opinión, yo creo que sí hay un sector fanatizado, ¿verdad? Que no tiene remedio
Pero yo creo que la gente, el resto de la gente, lo que sucede es que sí es consciente de la realidad, eh, porque lo muestran las encuestas. Usted lee en la última encuesta de la UCA y la gente es sumamente crítica. La mayoría, el 70% de la gente dice que el problema económico es el que está afectando al país. La gran mayoría de la gente está en contra que el gobierno se haya tomado el dinero de las pensiones. La gran mayoría de la gente dice que en El Salvador es difícil y muy difícil tener acceso a vivienda. Es decir, una perspectiva crítica. Yo creo que la gente sí, aún con lo desinformado y todo que esté la gente, tiene alguna perspectiva crítica de la realidad porque la vive, ¿verdad? Igualmente yo pienso que no es del todo cierto que la gente no tenga una perspectiva democrática. Fíjate, yo creo que la gente sí tiene una noción de democracia. Lo que sucede es que al final la gente define su postura y actúa por ciertos pragmatismos cotidianos. Vaya, te pongo un ejemplo, vamos a graficar con esto. En la última encuesta de la UCA le preguntan a la gente, ¿y usted está de acuerdo? ¿Usted piensa que hay que respetar la Constitución? Y dice que sí, el 95%, 95%. Y después le preguntan, ¿y usted estaría de acuerdo con que Bukele busque otra vez la reelección? Dicen que sí, 70%. Ya no es el 95, pero es 70, es siempre alto. Y entonces, ¿cómo es eso? Que la gente dice que se respete la Constitución, pero estaría de acuerdo con que se reelija otra vez el presidente, lo cual violenta la Constitución. En mi opinión, esa contradicción se explica por el siguiente pragmatismo, y es que la gente no ve una alternativa a Bukele. Entonces la gente dice, bueno, este no me gusta por autoritario, porque no rinde cuentas, pero no hay nada más, es lo que tenemos, ¿verdad? Pero además, él en su narrativa ha convencido a la gente de que si no es él, van a ser los que estuvieron antes, y si los que estuvieron antes traen otra vez a las pandillas, no, dice la gente, entonces mejor me quedo con esto. Entonces al final la gente de esa manera lo resuelve. ¿Cómo se podría resolver este asunto? Yo creo que aquí hay que crear una nueva alternativa. Una alternativa, yo te aseguro, el día que la gente mire una alternativa al proyecto autoritario de Bukele, allí va a ser otra historia. Esa balanza que ahora parece tan desbalanceada, así, si no queda horizontal, pero ya no va a quedar tan bajo. Entonces ahorita el principal ventaja que tiene Bukele es porque la gente no ve una propuesta alternativa. Por eso es que yo creo, y aquí casa con lo que está diciendo Daniel del movimiento social. A mí me parece urgente que el movimiento social se articule, que surja una alternativa desde la ciudadanía con una agenda bien clara, derogar la ley de minería, aprobar una reforma tributaria progresiva en vez de seguir endeudando al país, medidas urgentes para aliviar la situación económica de la población, desprivatizar las pensiones, mayor inversión en salud, en educación. Presentar esa propuesta a la gente, ¿verdad? Entonces ahí la gente ya va a ver una alternativa y la oposición debería de retomar esa propuesta, ¿verdad? El movimiento social, la sociedad civil, construir una agenda y decir, aquí hay una propuesta desde la ciudadanía, desde la gente, y la oposición tendría que retomar esa propuesta, pues, ¿verdad? Entonces, si eso no se hace, ahí sí, Bukele se reelige en el 2027 y tiene mayoría legislativa y vamos a seguir igual o peor, pero va a depender de la reacción de la gente. Por eso es que yo he dicho que ningún proceso es irreversible. Ningún proceso es irreversible. Y yo lo digo sobre todo porque hay mucha gente que a partir de lo que pasó la semana pasada con la aprobación de la reelección indefinida, piensa que esto ya se acabó y que ya no hay nada que hacer. Aquí ya se nos impuso una dictadura y ya no. Bájenle pesimismo a la onda, bájenle pesimismo. No hay ningún proceso que no sea reversible. Esta dictadura se puede revertir
o puede profundizarse. Va a depender de la actitud de la gente. Correcto. Mira, Leonel, nosotros hablando aquí con los compañeros entre nosotros, algo que yo no entiendo y perdóname, es la oposición, esa incapacidad por ejemplo, dice Bukele, metimos preso a los pandilleros, pero nadie del partido de la izquierda o de la derecha dice, no, eso es mentira, nosotros dejamos tantos pandilleros ya presos en Zacatrás, por ejemplo, como que no hay capacidad de reacción o no les interesa reaccionar. Y así, por ejemplo, la matanza que dicen que fue de 87 y he hablado con gente de medicina legal, por ética no puedo decir, pero dicen que no fueron más de 30, o sea, infló las cifras para justificar un estado de excepción, pero en todo esto, ¿dónde está la oposición, digo, partidaria que ya existe en este momento? La capacidad de reacción, pues, ¿verdad? De su estrategia, su táctica para porque el proyecto de Bukele los desgasta, pero ellos pareciera que eso, no tienen capacidad de reacción. Desde esa óptica yo apruebo, o veo con buenos ojos eso de lo que tú estás hablando. Pareciera que si no es un nuevo proyecto político, ya la oposición tradicional partidaria, como que ya perdió su capacidad de reacción, pues, ¿verdad? Nadie ha hablado del desmontaje de los programas sociales y todo y Bukele hace, pero los partidos que hicieron estos programas no reaccionan, pues entonces no entiendo esa parte, perdona mi ignorancia. Pues fíjate que yo tampoco le entiendo. Es decir, yo comparto con vos esa crítica que de alguna manera el gobierno actual, el buquelismo, logró instalar en el imaginario de la gente esta narrativa de que antes todo era peor, y que todo lo bueno comenzó en junio del 2019 para acá. Es decir, ese relato casi refundacionista, ¿verdad? De que antes de junio del 19 eran las tinieblas, como en el Génesis, antes que Dios creara la luz, y de junio del 19 para acá se crea la luz, ¿verdad? Eso sucedió en buena medida, tal como lo apunta Marvin, porque los que estuvieron antes y los que hicieron eso lo permitieron. Por ejemplo, fíjate, Marvin, a mí me sorprende cómo el FMLN no fue capaz de defender su legado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando vamos a ponerle nombres a la cosa. A mí no me gusta personalizar, pero vamos a ponerle nombres. Fíjate que cuando empezó a desmontarse todo lo relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas, hombre, yo esperaba que Marco Rodríguez, que fue el artífice de todo ese proceso, saliera diciendo algo, hombre, saliera defendiendo. Y mira, Marco se fue a saber para dónde, ya no apareció. Cuando empezó todo este rollo, ¿verdad? De la corrupción en las obras públicas y esta narrativa de que aquí no se hizo nada en materia de obras públicas, yo esperaba que Gerson Martínez, ¿verdad? Apareciera defendiendo ese legado, que los que estuvieron en el área de salud defendieran la reforma de salud. De alguna manera Bukele los intimidó, ¿verdad? Abriéndoles procesos y metiéndolos presos, ¿verdad? Y claramente hubo una estrategia para callarlos o para hacerlos que salieran huyendo. Y por eso es que vimos el montón de exministros del frente presos y otros huyendo. Con esa estrategia, Bukele los logró anular y entonces no hubo quien defendiera estos logros. Entonces se fue colocando en la gente esa narrativa, ¿verdad? Pero también no solo los funcionarios, el aparato partidario, yo no vi que defendiera los logros, ¿verdad? O la misma gente beneficiada, ¿verdad? La misma gente beneficiada de estos proyectos, yo no lo vi defendiendo estos proyectos. Y es bien irónico, ¿verdad? Que mucha de la gente que se benefició con estos proyectos es la que ha permitido con su voto y con su apoyo la instalación de este régimen. Si es que las generaciones que han puesto a Bukele son las que se beneficiaron de los 10 años de gobierno de frente, ¿verdad? Entonces ahí también hubo una falla, creo yo, de no hacer que la gente se empoderara, ¿verdad? De estos proyectos y al final nadie los defendió.
Y a mí me da mucha, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la sensación que me da? Me da mucha extrañeza cuando veo eso, que empiezan a decir, bueno, aquí en salud no hubo nada, en educación no hubo nada, cuando sí hubo muchas cosas, pero nadie las defiende. Eso permitió que se instalara este relato en buena medida. Bueno, entonces, bueno, la otra pregunta que quizás te quisiera hacer, Leonel, es viendo toda la situación que se está dando a nivel nacional. Ya dijimos también que a nivel internacional también, hay muchas organizaciones, el trabajo que se está haciendo también con respecto a los derechos humanos de una u otra forma está golpeando a lo que es la dictadura ahorita de lo que es Bukele. Pero me llama la atención también es de que hay muchos compañeros, bueno, digamos, no compañeros, no que digamos traidores, fueron compañeros del FMLN, pero que de una u otra forma se han pasado a trabajar con el gobierno de Bukele. Y entonces me da la impresión que entre ellos están haciendo todo un programa en el cual tratan la manera pues de que aquella gente que en un momento está consciente o está luchando, hacen para que esta gente o hacen algún mecanismo para sacar a esta gente fuera del Salvador. Tenemos el caso, por ejemplo, bueno, hay compañeras de los derechos humanos que están fuera, están allá, así como hay compañeros también, bueno, que además nosotros sabemos que por la edad de ellos también tienen bastantes enfermedades. Tenemos el caso, por ejemplo, que hace poco nos llena de satisfacción al menos de que el compañero Chamba pues lo hayan sacado de ahí, que esté en su casa, pero quedan muchos todavía, gente que está haciendo eh, de una u otra forma, pues están violando los derechos humanos dentro de las cárceles. Y la otra situación también, lo que se dio con respecto a los venezolanos, toda digamos, las denuncias. Hace poco estaba viendo un TikTok donde sale un joven venezolano diciendo todo el trato que se les ha dado. Este, no sé si eso de una u otra forma pues puede servir en un momento determinado para las próximas elecciones que quiere Bukele, y también se tome conciencia, porque como te digo, la preocupación es esa, la conciencia que se puede tener o a la que se puede llegar, y el objetivo de estos programas es ese, pues, de que la gente entienda qué es lo que está pasando en nuestro país. No sé si me entendemos menos la idea. Sí, yo creo que irónicamente, fíjate, afuera del país hay más conciencia de la gravedad de la situación que aquí mismo, adentro del Salvador, ¿verdad? Y yo les decía al inicio que esa es una de las razones que están haciendo a Bukele moverse eh, políticamente de esta manera. Es decir, si vos revisas los medios internacionales, si revisas las posturas de las ONG de derechos humanos, eh, es creciente el nivel de crítica hacia lo que está pasando en El Salvador. Tras una cosa a otra, ¿verdad? Primero las críticas de organizaciones internacionales por violaciones de derechos humanos contra gente inocente en el marco del régimen de excepción. Después, críticas por la persecución política y los presos políticos. Después, críticas por el secuestro de los migrantes venezolanos en el SECOT. Después, críticas por la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Hoy, críticas por aprobar esta reforma. Es decir, esa es una cuestión creciente que puede ir derivando en un aislamiento del régimen salvadoreño. Y esa es una de las razones por las que también hace este adelanto de las elecciones. Y lo que dice Marvin, a mí me conecta con un elemento que dejé cuando hablamos de las reformas constitucionales. ¿Cuáles son los motivos para hacer esta reforma? ¿Verdad? Eh, o cuáles son los motivos que tiene este gobernante para quedarse en el poder, ¿verdad? Eh,
Y creo que eso hace la diferencia, ¿verdad? En sus justificaciones, Bukele ha dicho, bueno, pero hay reelección en todos los regímenes parlamentarios europeos. Bueno, sí, pero ustedes no ven a Pedro Sánchez queriendo modificar la constitución para perpetuarse en el poder, no ven a Friedrich Merz, no ven a Macron eh, queriendo modificar las reglas para perpetuarse, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, porque en El Salvador, a mí me parece que claramente los hechos nos confirman que detrás del deseo de Bukele de permanecer en el poder no hay un proyecto de desarrollo nacional, no hay un proyecto de resolver los problemas estructurales de la gente. Y lo decimos porque los hechos nos dan la razón. O sea, en estos 6 años, ¿verdad? Más allá de la seguridad, aquí no hay un avance en otras materias. Con toda la correlación que este gobierno ha tenido, ¿por qué no ha aprobado una reforma tributaria integral? ¿Por qué no ha renacionalizado las pensiones? ¿Por qué no ha tomado medidas para aliviar la situación económica de la gente? Porque ese no es su proyecto. Su proyecto es el enriquecimiento personal y familiar. Hay evidencia periodística del acelerado proceso de enriquecimiento del plan Bukele. Hay una compra de terrenos, de inmuebles por casi 10 millones de dólares. Hay una compra de un terreno de 1 millón de dólares en una playa en Los Póbanos, en una zona protegida, donde hay arrecifes de coral y donde llegan las ballenas a danzar en febrero de todos los años. Hay evidencia periodística de la compra de inmuebles en el centro de San Salvador, ese centro que han revitalizado, ¿verdad? Ahí los hermanos del presidente están comprando edificios. Entonces hay claramente una carrera de los Bukele por quererse convertir en grupo oligárquico, en lograr una silla ahí en la mesa de los grupos pudientes del país. Entonces, ese es su proyecto, mantenerse en el poder para eso, ¿verdad? Y además mantenerse en el poder para no rendir cuentas por todo lo que están haciendo. Primero, la corrupción de este gobierno, tenemos señales de que es escandalosa. El Faro acaba de publicar, el Faro está publicando ediciones temáticas mensuales. En la de agosto que acaba de publicar, habla de un monto de la corrupción de Bukele de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. El reportaje del Faro se llama Las cajas negras de la corrupción de Bukele y describe los mecanismos que han utilizado para extraer dinero público. Recomiendo que lo puedan ver, pero el monto es de 3.000 millones de dólares. ¿Mm? Esto supera los señalamientos de corrupción a gobiernos anteriores. Entonces, claro, tienen miedo de perder el poder y tener que rendir cuentas por esa corrupción. Tienen miedo de ir presos por los delitos contra gente inocente en el régimen de excepción. Tienen miedo de demandas internacionales por los delitos cometidos en el SECOP contra los migrantes venezolanos. Probablemente también haya delitos en este proceso fraudulento de implementación del Bitcoin. Es decir, como no hay acceso a la información, no podemos saber más, pero aún con los bloqueos de la información, el periodismo de investigación ha logrado demostrarnos de que la corrupción y los niveles de arbitrariedad en este gobierno son descomunales. Esa es la razón de esta intención de perpetuarse en el poder. Entonces, cuando uno oye a gente, incluidos algunos ex intelectuales de izquierda, ¿verdad? Por lo que decían ustedes, la gente que en el pasado fue defensor de las causas progresistas, ahora no tienen ningún escrúpulo en defender a una dictadura de ultraderecha, ¿verdad? En este grupo de los intelectuales del siglo XXI que han aparecido y ahí andan personajes que eran intelectuales de izquierda. Ahí anda este René Martínez Pineda, el sociólogo de la UES. Ahí anda este otro señor que hasta lo mandan a hacer representaciones internacionales a la ONU, se llama Francisco Ramírez, un tipo que viene del PRTC. Y era intelectual de izquierda, ¿verdad? Y hoy anda defendiendo a esta dictadura de ultraderecha.
Allí está también este otro Óscar Martínez Peñate, que hasta libros hacía, ¿verdad? Trabajaba, creo que en la UCI, también en la Gavidia. Hay intelectuales de izquierda y hoy, ¿verdad? Defendiendo eh, lo que está haciendo este gobierno, ¿verdad? Dice que defienden la seguridad, dicen que, pero se les olvida mencionar las violaciones a derechos humanos contra personas inocentes. Dicen que defienden las transformaciones del país. ¿Y cuál transformación del país? ¿Verdad? Entonces están queriendo ver proyectos emancipatorios donde lo que hay es una instalación dictatorial. Yo creo que es interesante emplazar a toda esta gente, vos. Mira, las dictaduras tienen sus cómplices. Es decir, los dictadores no pueden hacerlo ellos solitos. Los dictadores tienen sus intelectuales, los dictadores tienen sus propagandistas, los dictadores tienen sus militares, tienen a sus diputados, tienen a sus jueces, tienen a sus líderes religiosos. Entonces yo creo que hay que escribir los nombres, ¿verdad? De los cómplices de esta dictadura. Y faltó el Goches, el hijo de Goche Sosa. O sea, Ah, ese tipo, su hermana Delfina, ¿te acuerdas que la mataron en la toma de la embajada dejando comida? Y su otra hermana fue combatiente de la jefe, por cierto, su otra hermana, pues, y a ellos le llegaron a ametrallar la casa. Recuerdo bien porque eran vecinos nuestros ahí en Santa Tecla y saltaron para la casa donde tu mira, servidor vivía, pero yo el punto es creo, que yo creo que la traición. creo que el máximo representante de esa sinvergüenzada es Félix Ulloa. Ay, ¿te acordás su discursito de defensa de la Constitución y la democracia? Y bueno, hoy ha tenido que borrar unos tweets, porque ahí tenía Mira, todavía unos tweets donde decía que él iba a ser el primero en oponerse a la reelección indefinida. Y mira, lo te que hizo voy fue ir a a, borrar el tweet mejor. te voy a contar una infidencia. Aquí vino por ahí por el 2016. Y a mí no me gustaba ir al consulado porque yo le dije a mi esposa, mira, para irnos a tomar un vino y unos jamones baratos, aquí lo podemos hacer en la casa, ¿verdad? Pero esa vez fui porque era Félix y sí lo conocía, ¿verdad? Le pregunté, Marvin de Cantagallo le preguntó directamente. Mira, Félix, y hoy que ya porque dijo que ya se iba a jubilar de los tribunales supremos electorales de Latinoamérica, vas a regresar a la vida partidaria política con la socialdemocracia o con... Me dijo, no, Marvin, yo de eso no quiero saber nada, de vida política partidaria, voy a tomarme un año sabático y después quizás voy a dedicarme a la consultoría. O sea, aquí en el consulado de Toronto, pues, así de farsante ese tipo. La otra cuestión que te quería preguntar, si ya no hay programas sociales, casi todos se han desmontado. Este gobierno está utilizando alrededor de 3.500 millones más de presupuesto. ¿A dónde se está yendo, pues, esa plata? Pues, ¿y por qué no podemos nosotros, nos tenemos que esperar como pueblo 7 años para la información? No sé si Daniel quiere arreglarla. No, antes que nada, Leonel, estoy viendo no sé si tú estás viendo algunos comentarios. Hay un No, no puedo compañero ver. ajá, hay un compañero que se llama Toño Baba, creo que tú lo conoces. Le gustaría tomar contigo, dice, alguna comunicación para ver si tú podías estar en un programa en Twitter, no, algo así, no sé porque está pidiendo respuesta. Le digo que Bueno, después el ustedes le compañero, pueden dar mi contacto si quieren, no hay problema. Con mucho ok, gusto. bueno, eso es lo más que yo quería decirte. Pues fíjate que, o sea, Tu la servidor lo pregunta, conoce, yo le doy tu contacto. ok, perfecto. Mira, la pregunta de Marvin, ¿de a dónde se va? Pues sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Yo, por la información que disponemos, primero pienso que se va a la corrupción, ¿verdad? De la corrupción hay evidencia. ¿Te acordás que la CICIE, cuando la crearon, después la cerraron porque estaba investigando corrupción del gobierno eh, de Bukele? Ronald Ochaeta, el representante de la OEA que presidía las CICIES, dijo en una conferencia de prensa que investigaban 12 casos de corrupción de manejo de fondos durante la pandemia.
O sea, solo en fondos de la pandemia investigaba 12 casos. Y dijo también Ochaeta que asesoraban a la fiscalía en otros 25 casos. 25 y 12, 37. O sea que solo ahí habían 37 casos, ¿m?, de posible corrupción del gobierno. Entonces luego yo creo que se van a la corrupción del gobierno en general. Primero. Segundo, es probable que se esté yendo para el enriquecimiento de la familia presidencial. ¿De dónde podrán salir 10 millones de dólares para comprar fincas de café, haciendas de caña de azúcar y todo lo que publicaron Focus y Redacción Regional? Fueron los dos medios de investigación que publicaron eso. Por aquí estamos citando información pública, ¿verdad? No estamos especulando. Entonces yo creo que se va al enriquecimiento de la familia presidencial. ¿De dónde saldría $1 millón para comprar una playa en Los Cóbanos? ¿De dónde sale el dinero para comprar edificios en el centro de San Salvador? Sería interesante que lo transparenten y que lo digan, ¿verdad? O sea, en lugar de molestarse porque uno lo pregunta, deberían responder la respuesta que sea que tengan. Luego yo creo que todo ese dinero se va en gasto superfluo, gasto en propaganda, gasto en lobistas, gasto en eventos, gasto en militares, ¿verdad? Pero no se va para las cosas que son prioritarias para la gente. Si fuera para las prioridades de la gente, se fuera para comprar medicinas en los hospitales, se fuera para pagarle lo que le deben de presupuesto a la UES, se fuera para los caminos vecinales intransitables que hay en el interior del país, porque están buenas las carreteras importantes. Hoy en la mañana tuve un enlace con una telefónico, con una radio en Estados Unidos, y llamó un señor diciendo que iba a saber de qué país hablaba, porque él acababa de venir a El Salvador y que todas las calles bonitas. Pues sí, él anduvo se bajó del avión en el aeropuerto, agarró la calle a Comalapa, llegó a San Salvador, quizás después agarró para alguna playa, pero donde él pasó vio bonito. Pero si se van mira, yo estuve hace 2 semanas en unos pueblos de Morazán que se llaman Gualococti, San Simón o Cicala, tan cerca. Ahí la gente apenas sobrevive. 2 personas me dijeron que ellos trabajaban, además de la agricultura, que a veces trabajaban en proyectos que hacían las alcaldías. Pero como las alcaldías ahora en la práctica ya no existen, ya no, ahí están los edificios abandonados. El escenario que vos te hallás cuando llegas a un pueblo ahora es que el edificio de la alcaldía es un edificio abandonado y hay una secretaria y 2 personas más por ahí en un rincón. Esas son hoy las alcaldías. No tienen ni fondos para hacer proyectos. Entonces me decían estos señores, lo único trabajo que había era cuando la alcaldía hacía proyectos, pero ahora ya no hay. Entonces, claro, este tipo vino y anduvo por las partes más bonitas porque este gobierno, esa es su estrategia. Te arregla bien bonito el centro de San Salvador y ya la gente piensa que así es toda la ciudad. Te pone bien bonitas las carreteras principales, las turísticas, y ya la gente piensa que así están todas las carreteras. Pero anda los caminos vecinales, las calles que van de un pueblito a otro pueblito, eso es intransitable. Entonces, en eso debería irse el dinero, pero no se va para ahí. Se va en compra de Bitcoin, se va en pago de lobistas en la Casa Blanca para que le hablen bien a los gringos de este gobierno, se va en sostener el enorme aparato de propaganda que hay, ¿verdad? Que tiene medios de comunicación, tiene medios digitales, tiene cuartos de guerra digital, redes de troles, youtubers. Es un aparato gigantesco donde se van dinero que podrían ser para aliviar las condiciones de vida de la gente. Entonces, respondiéndote, Marvin, o sea, no sé exactamente a dónde se ve el dinero. Temo que va para la corrupción, para el enriquecimiento de la familia presidencial, para gastos superfluos, pero de lo que sí estoy seguro es que no va para las prioridades de la gente, porque no lo vemos, lo constatamos. Leonel, una pregunta, perdona mi ignorancia. La primera dama que acaba de hacer un viaje a Marruecos fue viaje privado, ella se lo costeó. Y si fue con fondos del Estado, ¿cuáles son los beneficios que obtuvo el pueblo de El Salvador de ese viaje a Marruecos de la primera dama? No sé, ¿verdad? Es pregunta que como salvadoreño de a pie yo me hago, pues, ¿verdad? ¿En qué nos benefició? Bueno, ese es parte del gasto superfluo, ¿verdad? El pago de jets privados, ¿verdad? Para viajar.
del presidente, de la primera dama, es parte del despilfarro. ¿Qué lograron? Yo no he conocido qué es lo que lograron, ¿verdad? Este, porque ese es otro punto, ¿verdad? Que cada cosa que han anunciado como la gran solución al final no es nada, ¿verdad? Anuncian la venida de inversiones y no viene nada. Anunciaron, ¿te acordás cuando anunciaron que venían 10, no sé cuántas inversiones de Qatar? ¿Y cuánto vino de Qatar? Nada. ¿Te acordás cuando dijeron que iba a venir inversión, iba a venir Amazon a instalarse en Salvador? ¿Vino Amazon? No, no vino. Después dijeron que venía Google. Cierto, Google vino a poner una oficinita ahí en un edificio en San Benito, pero no para invertir en el país, sino que porque El Salvador le iba a pagar 500 millones de dólares para que digitalizara cosas del gobierno. Entonces venía como proveedor a dar un servicio y se iba a llevar 500 dólares del Salvador en lugar de venir a invertir. Entonces aquí no hay inversión. Acaban de aprobar la semana pasada, antes de aprobar la reforma constitucional que hemos abordado, aprobaron nuevas exenciones tributarias para las grandes empresas, con este mismo discurso fracasado de que si exoneramos de impuestos, entonces vienen los inversionistas. Ese discurso viene de la época de Arena, la gran estrategia de los gobiernos de Arena y que ahora repiten estos, es que para traer inversión hay que exonerar de impuestos a las empresas, ¿verdad? No, las empresas vienen cuando se conjuga una serie de elementos. La inversión no va a ir donde no hay seguridad jurídica, donde no hay reglas claras, donde todo depende del estado de ánimo de quien gobierna y controla todo el aparato del Estado. La inversión va donde hay mano de obra cualificada, la inversión va donde hay población con poder adquisitivo. Eh, la inversión va donde tiene posibilidades de ampliar su mercado o de hacer un nicho para acceder a otros mercados. Es decir, hay una serie de condiciones. Aquí cuando terminaron con las pandillas dijeron, hoy con la seguridad y vienen las inversiones. ¿Qué inversión vino? Nada. La seguridad sí es un elemento importante, pero para los inversionistas es uno más, ¿verdad? Entonces todo es cuando con el Bitcoin fue presentado como la panacea, con el Bitcoin iban a venir inversiones, iba a haber desarrollo tecnológico, iba a haber inclusión financiera. ¿Qué hubo? Nada. Después dijeron, le presentaron como gran panacea la minería. Bueno, gracias a Dios la gente se opuso y no lo han hecho. Después dijeron que la gran solución económica iba a ser el SECOT. Félix Ulloa dijo que El Salvador se iba a especializar en vender servicios carcelarios a todo el mundo y que iba a ser un negociazo esa cárcel. Bukele dijo que con el dinero que pagaran por los venezolanos iba a ser autosostenible el sistema penitenciario y que iba a sobrar dinero para escuelas, para salud. Nada, eso ya se acabó. O sea, van de fracaso en fracaso, ¿verdad? Entonces, este es un gobierno que ya se agotó y es urgente que haya una alternativa. Este gobierno ya no da más en seguridad con todos los agravantes que tiene la seguridad, ¿verdad? Porque violaron la democracia, los derechos humanos, porque metieron presa gente inocente. A pesar de todo eso, tomémoselos como logro la seguridad, pero es lo único. Entonces yo creo que ya la gente tiene que ir tomando conciencia de eso, que este gobierno ya se agotó, en 6 años no ha habido más, ¿verdad? Y entonces este país tiene que decidir entre si busca otros caminos o va a seguir entrando a este proceso de consolidación autoritario. Bueno, gracias Lionel por toda la información. También quisiéramos darle las gracias a todos los compañeros que han estado dando sus comentarios. Les agradecemos porque siempre están con nosotros en cada conversatorio que hacemos y dan su opinión. Creo que eso es importante para nosotros también y para eso es este programa que hacemos. Así que los invitamos que estén pendientes de los programas que vienen, de los conversatorios que vienen ya que van a hacer muy importantes también la información que van a traer los compañeros. Así que no sé, vamos a ir terminando. Marvin, no sé si tienes alguna pregunta
para el compañero. No, agradecerle a Leonel, más que pregunta, decir que le faltó el tren del Pacífico, el aeropuerto, las 4 sedes universitarias. Este no prometió el oro y el moro, ¿verdad? Ya casi fuéramos un país del primer mundo, pues, ¿verdad? Y tantas cosas que ofreció, pues, ¿verdad? Que se fueron, y como decimos en mi pueblo, perdón por la expresión, en casaca, pues, ¿verdad? Pero, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Leonel, y no, hombre, vení más seguido con nosotros, no nos estés dejando atrás, hombre, ahí estamos, gracias. Y gracias a las personas que comentaron y se conectaron con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y más bien ustedes no se olviden de invitarme y aquí voy a estar. Y un saludo, un abrazo para toda la gente, hasta donde estén. Gracias, gracias, Lonel y Marvin. No, seguro que sí te vamos a estar trayendo más seguido y decirle a nuestra audiencia también de que por motivos de fuerza mayor pasamos prácticamente 2 semanas que casi no estuvimos activos, pero ya estamos aquí de regreso. Así que vamos a estar de nuevo trabajando para todos ustedes y bueno, invitando a nuestros compañeros. Muchas gracias a todos y esperamos que cuando llegue el nuevo gobierno y que no sea celeste, pues también se pongan a empezar a ver qué vamos a expulgarle al gobierno de Bukele, porque creo que también el que la debe tiene que pagarla, así que no se nos tiene que olvidar eso. Así que gracias y hasta la próxima, compañeros. Abrazos para todos ustedes. Saludos, Leonel. Vamos a ver. Veamos. Vamos a ir terminando con nuestro tema que nos caracteriza del Frente Continental. Vamos a ver. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, te participé.